hermanos, ¿cómo están una vez más? Doy gracias a Dios que nos permite estar reunidos de esta manera para meditar en su palabra. Estamos ya casi llegando al final de esto que hemos llamado metas para el hombre cristiano y estamos usando como base la primera carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y también parte que casi es lo mismo a la carta que Pablo escribe a Tito. Hoy vamos a ver en el versículo 7 algo que Pablo dice respecto a alcanzar la madurez. Hemos estado hablando de, como se llama el tema, metas que debemos con la gracia de Dios esforzarnos para tratar de alcanzarlas y poder ser líderes espirituales en nuestro hogar y de alguna manera pues también ser líderes espirituales en la iglesia. Y como les comentaba, vamos a ver un versículo donde Pablo habla a Timoteo para que pues comparta con la iglesia lo que es necesario que el hombre cristiano necesita hacer. Y en 1 Timoteo 3, versículo 6, el apóstol Pablo escribe así, otra vez hablando de los requisitos, ¿verdad? De las metas que cada varón cristiano debe buscar. Dice así: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, hemos estado hablando cómo progresivamente de alguna manera Pablo nos va llevando, y lo primero que establece es que debemos buscar, debemos esforzarnos por lograr la meta de tener una buena reputación. Y ahí nos va llevando por otras metas, la pureza moral, la sobriedad, el ser decoroso, el no ser pendenciero. Y luego llega a esta meta, a esta característica. La palabra neófito en el original, en el griego que usa Pablo, significa recién plantado y da la idea de un árbol. Y la idea ahí es que si pusiéramos un árbol desde la semilla, obviamente no podemos esperar que dé frutos en un tiempo corto. Si tuviéramos ya un árbol que está mediano, o pequeño o un poco grande, como quiera lo plantamos y no vamos a cosechar frutos quizá inmediatamente. Y yo creo que es la idea que Pablo nos está dando, que una persona, como dijo el Señor Jesús, cuando se entrega al Señor Jesús, cuando reconoce que Él es su Señor y Salvador, dice que vuelve a nacer. Y aquí encontramos esa comparación. Entonces un líder en su hogar no puede ser un neófito, un recién plantado. Alguien, podríamos decir también la expresión, un hombre inmaduro. Quizás no tanto la edad, porque obviamente un joven es inmaduro y pensamos por su edad, pero quizá ustedes conocerán también hermanos que tienen pues ya 35, 40 o más años de edad y uno pensaría pues ya ese hermano es un hombre maduro, pero vemos que no. Entonces no depende tanto de la edad, sino del buscar estas metas que Dios nos pone en su palabra. Entonces, vamos a pensar de esta manera. Sería conveniente que un hombre no se casara muy joven, porque sería un neófito, sería un inmaduro en el matrimonio. Y es algo que a veces parece demasiado común, que hay hombres que pues no recibieron una educación o en su inmadurez no pueden controlar sus impulsos y buscan estar con una mujer y llegan a veces a casarse, pero muy jóvenes, físicamente hablando, hablando también una inmadurez emocional y muchas veces también una inmadurez espiritual. ¿Y cuál es el resultado? Pues que esos hombres inmaduros que se casaron así jóvenes, pues no logran a veces llevar un buen matrimonio. Ahora, si lo pensamos como un líder espiritual, primeramente otra vez en el hogar, necesitamos esforzarnos para llegar a ser maduros, como todas estas metas que hemos estado viendo, el buscar una buena reputación, el buscar una pureza moral,
el buscar la sobriedad. Y como comentaba, a veces hay hermanos que ya son grandes de edad, pero son muy impulsivos, no pueden controlar sus emociones y se dejan llevar. A veces se dejan llevar en sus palabras, a veces se dejan llevar en sus acciones. Entonces aquí la idea es que busquemos la madurez espiritual, que busquemos el crecer en la palabra del Señor. Porque Pablo nos dice que si no hacemos eso, que si somos inmaduros y de alguna manera nos quedamos ahí, dice que nos vamos a envanecer. Y la idea ahí es llenarse de aire, nada más llenarse así, llenarse, crecer, pensar que somos mucho, que somos importantes, cuando en realidad, debido a nuestra inmadurez, pues no lo somos. Y luego en la parte final de este versículo, Pablo dice que podemos caer en la condenación del diablo. Ahora aquí es interesante esto. La idea de la condenación del diablo es estar atrapado, que de alguna manera un hombre maduro puede ser útil en la obra de Dios, pero un hombre inmaduro no va a ser útil en la obra de Dios. Y aquí vendría una pregunta: ¿cómo puede un hombre llegar a la madurez? ¿Cómo puede un hombre dejar ese estado de ser un neófito o de ser un recién plantado o de ser un inmaduro? ¿Cómo puede llegar a ser un hombre maduro? Un hombre que da fruto, un hombre que es útil en la obra del Señor. Y el mismo apóstol Pablo escribe a Timoteo una segunda carta, y en esta segunda carta le da una amonestación personal a él, que la podemos hacer propia. Dice en 2 Timoteo capítulo 2, en el versículo 15, Pablo le escribe a Timoteo de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí vemos, hacíamos la pregunta: ¿cómo puede un hombre pasar de ser un neófito, un recién plantado, un inmaduro? ¿Cómo puede llegar a ser un hombre maduro? ¿Cómo puede llegar a ser un hombre que dé fruto? Y aquí Pablo nos dice: procura con diligencia. Esto es, esfuérzate, sé diligente, y habla de usar bien la palabra de Dios. Y habla de eso, de que ante quien nos vamos a presentar no es de alguna manera rendirle cuentas al pastor o a un grupo de líderes en la iglesia, sino es a Dios quien nos va a pedir cuentas de qué fue lo que hicimos desde que creímos hasta que de alguna manera el Señor viene por nosotros o nos lleva con Él, que si dimos fruto. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes vayan y lleven mucho fruto. Y aquí vendría la pregunta: ¿tú crees que tú eres útil en la obra de Dios? ¿Tú crees de ti mismo, te ves a ti mismo y puedes pensar que no eres un neófito, que eres un hombre maduro? ¿Cómo lo podríamos probar? ¿Cómo podrías probar tú? ¿Cómo podría probar yo? La idea es que llevemos fruto, que haya personas a quienes les hayamos hablado del Señor Jesús, a quienes les hayamos enseñado la palabra de Dios, a quienes hayamos sido de ejemplo para ellos, y cuando estemos ante la presencia del Señor, Él nos pueda preguntar: bueno, ¿a quién trajiste contigo? ¿Quién creyó en ti? ¿Quién creyó en mí a causa de tu testimonio? Y la idea es esa, hermano. Yo te invito a que consideres tu vida. Pregúntate: ¿cuántos años tienes en el Evangelio? Ahora, ya que contestaste esa pregunta, 1, 2, 5, 10, 20 años, ¿cuántas personas han creído porque tú les has hablado del Señor Jesucristo? ¿Has sido útil? ¿Has sido un hombre maduro que comparte la palabra de Dios con los demás? Y aquí es la importancia. No se trata de juzgarnos, no se trata de que tú digas: ay, yo soy mejor
o él es peor, sino se trata de una responsabilidad personal. La otra vez la pregunta, ¿cuántas personas han creído en el Señor Jesús a causa de ti, de tu testimonio, de tu ser ejemplo para ellos? Oremos, hermanos, los unos por los otros. Estamos viviendo épocas difíciles, la gente está temerosa, está confundida, y la respuesta a todo esto es el Señor Jesucristo. Así que, como comentaba, oremos los unos por los otros para que no seamos neófitos, para que no seamos recién plantados o inmaduros, sino que alcancemos la madurez, que alcancemos la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra, que Dios les bendiga. Oremos para que su palabra no regrese a Dios vacía, sino que cumpla su obra en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos, y pues nos vemos en la próxima.